Los jóvenes ya no se acordarán, los mayores sí, los de mi edad, pues sí, pero los mayores que yo, sin duda sí, de que yo tuve un tío muy famoso. Le decían el hombre espectáculo de América y además no conforme con ser llamado el hombre espectáculo de América, se presentaba en un lugar que era apodado donde la fiesta nunca termina, es decir, en el Hotel Fiesta Palace, que así se llamaba en aquel entonces, el hotel que estaba en la Glorieta de Colón, cuando todavía había Glorieta de Colón, imagínense lo vieja que es esta historia, y en donde se presentaba primero en el bar Las Sillas, porque no era tan famoso, luego en el Salón Estelaris, porque ya era más famoso, y luego en el Salón Terraza Jardín, que era verdaderamente gigantesco, porque ya era turbo famoso Raúl Vale, el hombre espectáculo de América, que amenizaba las noches de cabaret de los años 70, 80 y 90 con sus canciones, y cuando digo sus canciones, es que eran sus canciones no solo de su interpretación, sino de su composición. Raúl tuvo muchas canciones exitosas como Eres toda una mujer, que no era suya, era un cover, era de Albert Hammond, pero como Que me perdonen las dos, como Cuando ya estemos viejos, como Tu boca le va a mi boca, todas las colocó en el Hit Parade. Luego además tocaba creo que 17 instrumentos o 24, o sea, tocaba un chingo de instrumentos musicales, tocaba el arpa, el salterio, la mandolina, el piano, la guitarra eléctrica, contaba chistes, y tenía, digamos, toda una serie de chistes en distintas categorías, la gran mayoría de ellos fálicos, construidos en torno a la noción del marambo, que era una noción fálica, y no se los voy a explicar hoy, sino como decía Raúl Vale, se los dejo de tarea. Y luego además hacía imitaciones, entonces tomaba una canción y la cantaba como si cantara Julio Iglesias o Marco Antonio Muñiz o Sandro de América, la gente todavía sabía quién era Sandro de América en aquella época. En fin, era un showman consumado el tío Raúl. Y además no era de mal ver, era galán el tío Raúl. Y entonces, pues siendo galán y siendo Vale, este es mi segundo apellido y es como una suerte de aflicción congénita, a la que creo que yo he escapado, pues era un monógamo serial, para ponerlo en elegante, el tío Raúl. Entonces, el tío Raúl trajo primero a nuestras vidas a la tía Lulú, todo bien con la tía Lulú, niña bien de toda la vida, emparentada con los Elordu y gente muy correcta, de buena familia. Luego trajo a la tía Angélica, entiéndase la tía Angélica María, la novia de México, la angelical, la Angélica María, eterna, novia de la juventud, musa de todo mundo, desde Palito Ortega hasta Juan José Gurrola. Luego trajo a nuestras vidas a la tía Arlet Pacheco, un mito erótico del cine nacional, una de las mujeres más pues cotizadas de los años 80 en el cine mexicano, y hasta ahí seguimos todo bien. Y luego ya, como dicen en mi familia política, las demás no cuentan. Es decir, luego ya se hizo de algunas parejas un poco menos encomiables, con las que la relación era un poco pues menos feliz. Toda la familia respaldará un poco este veredicto, y luego pues al tío Raúl le dio cáncer siendo bastante joven, a los 58 años de edad, murió y pues dejó un despapalle testamentario, porque no murió con testamento, y dejó una viuda que pues ahí quería una lana, pero había hijos, todos los hijos muy legales, porque les digo que era monógamo serial y con todas se casaba, pero pues había pleitos y casas y esas cosas en las que en otros países termina uno en los tribunales y aquí termina uno en la oreja y en ventaneando. Y ahí terminé yo. Bueno, yo terminé en Ventaneando, mi prima Angélica terminó en La Oreja, porque mi prima Angélica trabajaba en Televisa y yo trabajaba en TV Azteca en aquella época. Y pues mi pobre abuela, que tenía ya 80 y varios, y mis pobres tíos y las tías, todas exmujeres del tío Raúl, la tía Lulú, la tía Angélica, la tía Arlet, todos los primos, pues eran asediados por la prensa del corazón en aquella época, por la prensa rosa, para saber qué iba a pasar con la herencia del tío Raúl y con pues las personas que se disputaban la herencia del tío Raúl. Entonces tuvo una gran junta familiar
Y en esa gran junta familiar se decidió que pues quien tenía que ir a negociar con las televisoras que ya le pararan un poco, pues éramos Angélica con Televisa, porque ahí trabajaba, y yo con Azteca, porque ahí trabajaba. Y entonces pues yo le pedí una cita a Pati Chapoy. Y no tenía yo ningún nervio de pedirle una cita con a Pati Chapoy, porque Pati Chapoy es mi amiga, básicamente. Yo ya había tenido dos encuentros con Pati Chapoy a lo largo de mi existencia. El primero había sido cuando dirigía yo la revista El Huevo, una revista que, como el tío Raúl, ha quedado en la bruma de los tiempos, menos exitosa en su tiempo de lo que el tío Raúl lo fue en la suya. Decidimos hacer un número sobre televisión y pues lo evidente era que fuera Pati Chapoy la portada del número de televisión, porque Pati Chapoy pues era la conductora de Ventaneando, y Ventaneando era un programa que era muy innovador en aquella época, antes de decantarse por hablar de las estrellas de la farándula y sus vidas personales. Pues era un programa que hablaba de la televisión desde la televisión. De hecho, hay un término jurídico que se debe a Ventaneando, que es el término crestomatía, que usaba el jurídico de TV Azteca y Pati Chapoy a cuadro para explicar cómo podían tomar fragmentos de programas de otras televisoras para comentarlos. Bueno, entonces, pues Patty había sido nuestra portada en ese número de la revista El Huevo. Ya hemos hecho una buena sesión de fotos en donde fue encantadora, y alguien que ya no recuerdo quién era la entrevistó y le hizo una buena entrevista, y yo estuve en esa sesión como editor de la revista y tuvimos un encuentro muy cordial. Pero muchos años después me habla Guillermo Osorno, a la sazón editor de la revista Gato Pardo, y me pide que haga para Gato Pardo un perfil de Pati Chapoy. Gato Pardo era una revista de periodismo narrativo que tenía altísimos estándares editoriales. Era muy honroso que le pidieran a uno un perfil para Gato Pardo, que además era una revista continental en aquel tiempo, era una revista que se distribuía en varios países de América Latina, de manera destacada Colombia, y Guillermo me pidió que pasara un día con Pati Chapoy. Entonces yo ya había pasado un día con Pati Chapoy. Confesaré que estaba yo escéptico de cómo iba a ser ese día y particularmente de la hora de la comida, porque íbamos a pasar todos juntos el cumpleaños de Daniel Bisoño, el día que eligió Pati, yo creo que muy inteligentemente, para que la acompañara yo todo el día para escribir ese perfil. Fue el cumpleaños de Daniel Bisoño. Entonces fuimos a un restaurante que estaba enfrente de TV Azteca y me tocó comer con todo el elenco de Ventaneando, diré, en un ambiente verdaderamente grato. Me la pasé bien en esa comida. Tenían una gran camaradería. La entrevista con Patty fue una muy buena conversación sobre los límites del periodismo, sobre cómo el significado en buena medida termina siendo construido por las audiencias, sobre su propia ética periodística. Y la comida fue muy divertida, y probablemente el más divertido de la comida fue Pedro Sola, con quien a partir de ese momento empecé a desarrollar una relación eminentemente cordial. Yo trabajé muy poquito en Azteca, trabajé año y medio, pero a lo mejor estuve 8 meses todavía trabajando en Azteca después de esa instancia, y nos veíamos con gusto y nos saludábamos con gusto. Y por lo tanto, mi negociación con Patty años después para el asunto del tío Raúl también fue una negociación exitosa, en donde Pati me dijo: a ver, Nicolás, yo a lo que estoy a la casa es de entender qué pasa con este asunto. ¿Me puedes conseguir una entrevista con tu primo? Sí, se la conseguí. Mi primo Raúl, el hijo del tío Raúl, le dio una entrevista a Ventaneando, aclaró cuál era el estatuto de la Asociación Testamentaria del tío Raúl y no se volvió a hablar del tema en Ventaneando, cosa que yo a la fecha le agradezco enormemente a Pati Chapoy. Y bueno, Pati y yo nos seguimos en redes sociales y nos ponemos corazoncitos de vez en cuando. Y eso me ha hecho estar pues al pendiente de el reciente escándalo en que se ha visto envuelto Ventaneando, a propósito de unas declaraciones de Pedro Sola, con las que no, pues me temo que yo tampoco estoy de acuerdo con las declaraciones de Pedro Sola,
que me parecen, sin embargo, unas declaraciones. He visto el video más de una vez, digamos, a partir de que se hizo noticia. Me parecen unas declaraciones dichas muy en tono Pedro Sola, y lo publiqué aquí en el Heraldo de México en mi columna. Estaba en tono chacotero, estaba en tono irreflexivo, estaba echando relajo y estaba, creo yo, ya llegaremos al asunto en la conversación con nuestra invitada, haciendo una declaración eminentemente boomer. Dijo Pedro Sola: yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. O los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo a los dueños. Bueno, eso dijo Pedro Sola sobre los perros en aquel entonces en Ventaneando, dando lugar, bueno, pues al tren del mame y a la sucesión de memes que pueden ustedes no solo imaginar, sino que seguramente constataron en la época. Y bueno, pues la ha pasado francamente mal Pedro Sola, a quien en la discrepancia absoluta le mando un abrazo desde acá. Pero más allá de que le haya pasado mal Pedro Sola, creo que ahí hay una buena conversación, porque no en los mejores términos, pero Pedro Sola puso el dedo en la llaga de una pinche complejidad al decir que él no tolera que los perros vayan a la tienda. Y yo fui de compras a una tienda departamental elegantísima el fin de semana pasado, y pues había harto perro paseándose ahí en medio de los vestidos de Prada y de Dior. ¿Eso está bien o no? Los perros en el súper, los perros en el restaurante, ¿eso está bien o no? No les aventemos un trozo de carne envenenada, por el amor de Dios, pero hay unos temas de etología, que es, digamos, como la psicología, pero de los animales, y unos temas de política pública que bien valdría la pena discutir a partir de eso. Los perros en carriola. No me dan ganas de darles un balazo a los que llevan los perros en carriola, pero si conozco bien a mi perro Ralston, que en paz descanse, yo creo que a Ralston, que luego le agarraban unas violencias así como las del tío Pedrito, a lo mejor sí le hubieran dado ganas de echarle unos balazos a los perros que veían carriola, porque le hubiera parecido un poco ridículo, y me atrevo a decir que a lo mejor Ralston lo hubiera considerado incluso irrespetuoso. Pero eso es porque yo creo entender lo que decía mi perro. ¿De veras entendemos lo que dicen los perros? ¿De veras nos comunicamos con los perros? ¿Cómo estamos conviviendo con aquellos a los que llamamos animales de compañía, pero que la filósofa feminista estadounidense Donna Haraway llama especies de compañía? Es decir, lo que ella dice es que ellos son la especie que nos acompaña y nosotros somos la que los acompaña a ellos. ¿Cuál es la pinche complejidad de nuestra relación con los perros hoy, en que están tan presentes en la cultura que ya hasta luego generan comportamientos sociopáticos? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast del Heraldo Podcast, en donde somos muy amantes de los perros. Este es nuestro tercer episodio sobre perros en la historia de La Pinche Complejidad, y además voy a decir, llevaba yo rato queriéndolo hacer y llevaba yo rato buscándole pretexto a partir de la publicación de Perros y Personas. Perros y Personas es un libro de Julieta García González, escritora que ya nos ha acompañado en La Pinche Complejidad alguna vez para hablar de un tema completamente otro, es decir, de Sabrina Carpenter. Bueno, no sé, pero ese es otro tema que habrá que abordar en otra ocasión. Pero Julieta es mi amiga hace muchísimos años y es alguien a quien yo he conocido pues viviendo con una gran cantidad de perros, y no me refiero a su señor esposo ni a los novios que le he conocido, todos gente muy correcta, sino me refiero a Dorotea, a Benito, a Carlota, a Boric, a Leona, a los perros que te han acompañado a lo largo de 30 años, Julieta García González, por ahí. Sí, más o menos. Y a los que dedicas y a su relación con las personas el más reciente de
tus libros, que es un libro de memorias en buena medida. Y yo creo que es un libro también de memorias de, pues digamos, una persona que ha tratado de comprender qué vínculo nos ata con los perros. Donna Haraway, en un libro que me parece absolutamente extraordinario y que no sé si has leído, me voy aquí al título para recomendárselos, se llama The Companion Species Manifesto, es decir, el manifiesto de las especies de compañía. Lo que afirma es, a ver, en primer lugar que no es que sean nuestros animales de compañía, que las dos especies nos elegimos mutuamente y transaccionalmente en algún momento de nuestra historia, es decir, ellos porque querían comida y protección, nosotros porque queríamos ayuda que nos ayudara a dejar de ser neandertales, es decir, ayuda para cazar, que a partir de eso desarrollamos un vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo, dice Donna Haraway, trastoca mucho a la gente como a Pedro Sola. Pero curiosamente, fíjate, Susana Zabaleta, echándole carrilla a Pedro Sola, le decía que a él que discriminaba a los perros, ojalá no se encontrara con un homófobo que lo discriminara a él. Bueno, lo que dice Donna Haraway es que las relaciones con los perros son relaciones queer, es decir, que desafían el modelo de familia tradicional centrado en la producción y en la reproducción, y le parece que hay un acto de militancia feminista, se sea feminista o no, en adoptar un perro porque desafía automáticamente las reglas del patriarcado y del capitalismo, aun si está inserto en el capitalismo, la idea de vivir con un perro. Entonces, bueno, ya nos pinches complejizó Donna Haraway de manera importante la relación con el perro. Y me imagino que a ti que has tenido muchos, porque yo, como dice alguna otra autora, solo he tenido al perro de mi vida, o sea, Ralston, los demás los tuve de niño, pero imagino que tú has modificado tu posición subjetiva con respecto a los perros a lo largo de tus 30 y tantos años de relación con ellos. 30 y sí, 30, más o menos 30. Em, Hola, Nicolás, gracias por invitarme. Este, mm, a ver, el tema con lo que dice Donna Haraway y lo que dices tú también, y ahora entraré después a lo que dice Pedro Sola, es que la relación con los perros es viejísima, realmente es muy, muy vieja. Tú dices para dejar de ser neandertales, pero en realidad es una relación en donde el Homo sapiens, antes también los neandertales, se encontraron con el perro y se vincularon. Se encontraron con el perro y con otros animales, por ejemplo, las palomas. O sea, hay otros perros, no perros, otros animales con los que nos encontramos. Pero digamos que una de las cosas que yo aprendí leyendo o sea, textos que tienen que ver con la biología evolutiva. Tienes una bibliografía científica en perros y personas impresionante, no es solo un libro literario. Sí, 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 investigué mucho porque no quería decir nada más como cosas así inspiradas en mi corazón, sino realmente quería entender un poco mejor. O sea, desde el principio la relación con los perros me obsesionó desde la primera perra que tuve y que pensé que era mía, aunque no fuera mía del todo, que era de mi esposo, al que no tenía yo casi nada de tiempo de conocer cuando me casé con él. Ustedes empezaban la relación y él tenía la perra. Y nos conocimos la perra, el marido y yo más o menos al mismo tiempo. Y entonces era muy misterioso todo lo que pasaba ahí y yo quería entenderlo. Y eso fue hace muchísimos años, pero conforme fueron pasando los perros por mi vida, yo cada vez me obsesionaba un poco más en entender qué estaba pasando allí. Y entonces la teoría evolutiva lo que dice es, o sea, ese vínculo afectivo se dio como un subproducto de la evolución que uno no puede como manipular, ¿sabes? O sea, es una cosa difícil de explicar, es súper difícil de explicar, sobre todo para quien no lo siente, para quien no siente el vínculo con los animales. O sea, es un vínculo que trasciende a Leona y a Boric con Julieta y Gerardo o a Nicolás y a Eunice Es con un Ralston. vínculo que tienen, porque este vínculo con los perros es un vínculo histórico. Hay muchísimos enterramientos, por ejemplo, de reyes y de príncipes y así muy antiguos, realmente muy, muy antiguos, que están enterrados con sus perros. Y esos perros no es como que eran deidades, no es como los gatos en Egipto, sino, y a veces también los gatos eran como animales de compañía, pero digamos, son estos perros que no tenían un valor para el reino, sino para la persona que había muerto. Pero ese vínculo es como si yo ando leyendo sobre Odiseo y Polifemo,
¿O es un vínculo que está introyectado? Déjame utilizar un concepto de Bruno Latour, quien cita mucho a Donna Haraway, natural, culturalmente en nosotros. Es decir, ¿puedes sustraerse tu relación con tus perros o la mía con el mío a ese vínculo atávico, si quieres? Atávico. Bueno, o no atávico. Tú di cómo calificarías O ese sea, vínculo. yo sí creo que es un vínculo que es independiente de la relación cultural o de la relación que la sociedad tiene culturalmente con los perros. O sea, es O un sea, vínculo como genético, como que está en nuestro coevolutivo. ADN, coevolutivo. Coevolutivo, es un vínculo porque no, o sea, se dio esta relación. El perro, como existe hoy, no existiría sin los humanos. Punto, se acabó. No hay manera. O sea, serían o lobos o sea, se harían otra cosa. Los perros existen porque hubo una selección artificial o más o menos artificial, en donde este animal, el que era antes un lobo y otras cosas que, digamos, un preperro, que era muy parecido al lobo, se convirtió en lo que es hoy gracias a su vínculo con las personas. Entonces es una relación coevolutiva. Hay algunos estudiosos que dicen que nosotros también nos transformamos gracias a los perros, es decir, aprendimos otras formas de cazar, aprendimos otras formas de relacionarnos, los vínculos familiares, por ejemplo, se solidificaron porque los perros estaban como parte de la familia, no estaban allí. Y durante muchísimos años, muchísimos siglos, los perros formaron una parte importante de las familias. Eso, conforme han avanzado o han cambiado las sociedades y las culturas en distintos países, eso ha ido cambiando. Es decir, hay algunos países que después de contemplar o de decidir que cierta imagen es su Dios, deciden otras cosas a partir de eso. O sea, deciden que las mujeres no pueden hacer X o Y cosas, y etcétera, y que los perros son apestados. Esas son cuestiones sociales independientes al vínculo coevolutivo que tenemos con los perros. Pues Eso ya digamos como el existe. apartheid en Sudáfrica, pues. Totalmente. O como la idea de la virginidad, o como una serie de cosas que no o de la monogamia, o Son sea, considerandos político-culturales que están exacto. en desafío de lo que la evolución ha marcado. Exactamente. O sea, la evolución es algo muy complejo, muy pinche complejo, dirías tú. Y es algo en donde también, que también tiene como una serie de sutilezas que no son tan obvias, no son obviedades y verdades así a ciegas, ¿no? No es posible que todas las personas se lleven bien con todos los perros, eso no existe, ¿no? Y no son iguales todos los perros porque lo que hemos hecho con ellos, los perros tienen una cosa que se llama plasticidad genética. Eso no le ocurre a casi ninguna otra especie en el mundo. Es decir, nosotros nos seguimos pareciendo a nosotros, los seres humanos, digamos, el Homo sapiens, se sigue pareciendo al Homo sapiens, aunque cambie de color y cambie un poquito su textura del pelo y cambie el color de sus ojos y a lo mejor sea más alto, más ancho, más grueso, pero nos seguimos pareciendo mucho unos a O sea, otros. dices tú y una señora de Burkina Faso y un señor Nos de parecemos Noruega. muchísimo. Eso no es así con por ejemplo, con Un chihuahua y un afgano. un chihuahua y un afgano todavía se parecen un poquito más, que a lo mejor hay estos que se llaman toys, chihuahua toy, Ujú. y hay unos que se llaman grandes ganaderos irlandeses, Ujú. que son, pues, o sea, miden como 2 metros de largo y una cosa así, como se supone que son la misma especie y se supone que se podrían cruzar, pero sería imposible. O sea, en Incluso realidad, técnicamente. sí, sí, no sería posible, Aunque eso no sería posible. Ralston tenía una pretensa que era golden y yo le decía que a lo mejor con un banquito. Él Sí, se que hacía echándole muchas ilusiones. ganas. Sí, el Grobas también decía eso cuando, así como de dándole muchos huevos de desayuno y poniéndole un banquito. Pero El no, Grobas es el marido de Julieta, al que le sí, mandamos un abrazo. exacto. Pero, o sea, eso realmente no, o sea, no es posible técnicamente. No es posible. Y sin embargo, en un estudio de ADN son el mismo perro, o sea, Son son la la misma misma especie. especie. No el mismo perro, son la misma especie. Entonces, esa plasticidad genética ha permitido que nosotros hagamos con ellos muchísimos experimentos muy locos y entonces definamos las características que queremos y entonces de pronto también las razas de los perros. Hay un ensayo en el libro que se llama Raza es destino porque, o En sea, tu libro, en Perros y sabemos, sí, Personas. en perros y personas, porque sabemos qué enfermedades les pueden dar a ciertas razas, porque
han sido manipuladas y entonces pues carecen de algunas cosas que los protegerían, por ejemplo, de la displasia en la cadera o de un problema de las fosas nasales a la hora de ¿Por qué respirar. puras cosas de bulldog franceses andas diciendo? Me siento, No, la displasia es mucho de los pastores pero alemanes. también de los bulldogs No franceses. sabía, fíjate, pero es muchísimo de los Tuvo el pastores joven alemanes. Ralston. Bueno, Sí, el viejo Ralston más bien tuvo displasia. sí, no, yo he tenido pastores alemanes por casualidad muchas veces y por accidente otras y así, y tienen muchos problemas de displasia, ¿no? Problemas en las caderas. Y lo que tú dices, esto tiene que ver, digamos, con la ingeniería genética que llevó al advenimiento de esas razas. Así es, no, eso es totalmente, lo que se ha hecho es buscar perseguir ciertos rasgos. Entonces, el rasgo de los ganaderos australianos es que puedan contener a las vacas en Australia, ¿no? Y entonces eso lo que ocurre es que, pues, esos güeyes, aunque estén en la Ciudad de México, donde sea que estén, muerden los talones y los tobillos de las personas o de otros perros o Lo cuentas de porque así dirigen a las vacas. y es como claramente eso no es necesario aquí, ¿sabes? Eso no es necesario aquí. Y hay estos otros perros, los Golden Retrievers, que son demasiado buenos porque son todos, o sea, todo es felicidad y todo es así como, qué bien, ¿no? Y hay otros perros, los lebreles, pues que cazaban liebres y están diseñados para eso, diseñados. Es decir, se hizo Manipulados sí, genéticamente. una selección, se hizo una selección artificial. Y entonces, bueno, pues ese es un poco lo que está pasando ahora. Lo que ha ocurrido en otras épocas, es decir, lo que ha ocurrido en términos sociales ha sido los perros pueden formar parte de la familia, los perros son amados, los perros están a la puerta de la casa, los perros, y luego ha habido épocas en las que los perros son lo peor, los perros no pueden entrar, los perros son sucios, los perros solo pueden vivir afuera y Pero así. tú cuentas que, digamos, a partir de la posguerra, Sí. el paradigma prevaleciente ha sido el perro es parte de la familia. Lo sugieres además en tu libro y en un número extraordinario que les recomiendo mucho de la revista Time, que se llama How Dogs Think. Digamos, se sostiene esta hipótesis. La pandemia reforzó ese comportamiento, Sí. además. Es decir, en la pandemia el perro se volvió más parte de la familia. Uno de los textos de How Dogs Think lo que cuenta es que pues una familia que tenía dos hijos que no podían ver a sus amigos, que no podían ir a la escuela, que no podían ver a su familia, pues les consiguieron un perro para que se entretuvieran y sintieran compañía. Y me imagino que es lo que sucedió en muchas familias. Pasó en muchas familias y luego pasó una cosa que fue bastante trágica y es que cuando la gente volvió a salir a las calles en muchísimas ciudades del mundo, no solo en México, en muchísimas ciudades del mundo, esos perros fueron abandonados. No todos, muchísimos de esos perros fueron abandonados. A ver, yo creo que esas historias de abandono Ujú. y las declaraciones de Pedro Sola no ha abandonado ningún perro, nomás dijo unas barbaridades, pero nos llevan quizás al meollo del asunto, que es cómo nos relacionamos de fondo con esa especie. Porque en efecto lo que describe Pedro de la carriola y la tienda departamental, que a mí la tienda departamental todo bien con que los lleven entre paréntesis, pero me parece que amerita una discusión. A veces pasan también por pensar que los perros son como muñecos, es Ujú. decir, como juguetitos, y tú lo cuentas en Perros y Personas que les ponen el disfraz de Santa Claus, etcétera. Bueno, esa cosificación de los animales es la misma que lleva a, pues ya se pasó la pandemia y ya me voy de vacaciones o ya tengo mucha chamba, ya me dio hueva y lo dejo en el parque o lo dejo en la playa. No nos falta repensar, digamos, y como sociedad, nuestro contrato social Con con los los perros animales de compañía. ponerlo Sí, pretenciosa y con los perros. rusonianamente. No, totalmente, sí, sí nos hace falta eso. Y tú dijiste hace rato que lo que pensabas que había pasado con Pedro Sola es que tenía una mentalidad boomer, ¿no? Al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los perros empezaron a formar parte de las familias, la gente consideraba que los perros eran, o sea, algo que tenía que estar afuera de las casas y era más o menos desechable. Es decir, era una familia feliz y completa si había niños, una cocina integral de esa época, ¿no? Una esposa que hacía cócteles y para recibir al marido probablemente, ¿no? Y Y el y un jardín. jardín con un perrito y ese perrito podía morirse un día y pues nada, cambiábamos de perro, ¿no? O sea, ya, al que sigue. O sea, O sea, sí, un poco peluche. un poco peluche, no solo un poco peluche, sino algo con lo que no era tan bien visto tener una relación afectiva.
La mayoría de los niños sí tenían una relación afectiva, en parte, pues, porque no tenían como las telarañas sociales y así. Y conforme fueron creciendo, fueron quedándose muchas veces más cercanos a los perros, pero los que habían vivido durante la guerra y después en la posguerra, no tenían esa relación afectiva con los perros. Era más difícil, por lo menos en ciertos países industrializados, ¿no? Y a veces también eso, pues, venía y nos permeaba para acá. Eso no había sido así antes, como te digo, pero esa generación que consideraba que el coche era progreso y que, ya sabes, como este tipo de Sí, cosas. sí, los periféricos, Sí, 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 sí. O sea, y cómo tenían que ser las cosas, cómo eran las cosas, la gente bien y todas estas la ideas. ciudad de Le Corbusier. Pero no solo eso, sino que además una cosa como de la gente bien, los lugares bien, lo que es, o sea, es como un concepto de familia que todavía sigue, pues, ya sabes, como un concepto de familia, pues, de monogamia, heterosexual, etcétera, ¿no? O sea, no unipersonal ni con un perro, sino como una familia. Sí, digamos, una familia monógama tradicional, Le la llamamos familia nuclear tradición, monogámica. ajá, le llamamos tradicional. Ahora, a pesar de que es algo que heredamos de los años 50 del siglo pasado para acá, porque, pues, no sé, los reyes no tenían una familia tradicional como lo pensamos ahorita, ¿no? En la Europa anterior. O sea, es como, es algo que ha permeado y que pensamos que es normal, pero no es tan normal. Pero lo que sí es cierto es que eso ha permeado o permeó durante mucho tiempo la forma en la que veíamos a estos animales, a los perros muy particularmente, pero también a otros animales. Desde el siglo XIX empezó esto, que es los animales están allá en otro lugar, zoológicos, donde no me puedan ensuciar, donde no huela, donde no haya una cosa, esta cercanía física que los perros necesitan y que muchas veces las personas también, y que, pues, es un poco, pues, que no va con esa idea, con ese ideal de familia y de perfección, de vida perfecta. A ver, te voy a decir, es un poco heredero de la generación en que los hombres no nos saludamos de beso, por ejemplo, o Exacto. es un poco heredero de la generación en donde una pareja, incluso una pareja heterosexual, no da muestras de afecto en público. Es Las decir, camitas las separadas. camitas separadas de William Powell y Myrna Loy en las películas, de William Powell y Myrna Loy con perros, sin embargo. Ujú. Es decir, hay, digamos, como un momento transicional que creo que nuestra generación, la generación X, es la que empieza a romper y ya los millennials, que son mucho más libres que nosotros, Sí, digamos, en términos incluso de moral sexual, sí, pues empiezan a concebir familias en las que el perro ocupa el lugar completamente. del hijo. Y estos hijos, los hijos de los boomers, que podemos ser nosotros en algunos casos, la generación X, a lo mejor una previa y luego nosotros y luego otros, un poco más jóvenes, son los que decidieron quedarse con los perros, o sea, seguir como firmemente junto a los perros, ¿no? Y eso estamos hablando de eso además en contextos urbanos, que es en donde también se da esta cosa de ir al centro comercial y de las carriolitas. Los contextos rurales no son tan así. Los perros están allí, los perros están muy cerca y también tienen una relación afectiva con las personas, pero es completamente diferente. Entonces, vemos a esta relación con los perros que es, pues, es cercanísima y depende un poco de dónde la miremos, va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa con los perros en carriolas y la cosificación que tú dices? Es cierto y es otra forma extraña, me parece a mí, como de abuso o maltrato. O sea, porque lo que hay que hacer con los animales con los que tenemos esta cercanía y que son de compañía, nosotros sí los acompañamos a ellos y ellos a nosotros porque coevolucionamos. Sí, pues somos especies de compañía, como Así dice es, Haraway. así es. Especies de compañía, no animales, pero sí animales. No, pero Este, ellos lo son y nosotros también, pero sí. digamos, lo que él dice Especies, es, sí, tú sí, no sí, sí, tienes a Leona para que te acompañe, sino para todos hacernos los hombres y compañía. las mujeres y todos los perros y las perras nos Nos acompañamos. hacemos compañía. Sí, sí, Exacto. sí. Bueno, lo que pasa con los perritos que van en carriola, pues es que, o sea, les quitas como su perrunidad, ¿no? O sea, ser perro es pues olisquear las esquinas, tienen un aparato olfativo brutal, como en estéreo, ¿no? Es hacer pipí en algunos lugares, ¿no? Es lamerse la cola, o sea, de pronto, pues no sé, les gusta chupar pañales que se encuentran en la calle o algo medio podrido, o sea,
no tienen, digamos, el mismo rango ni de apetitos, ni de deseos, ni de nada. Y habría que respetarlos, ¿sabes? Y entonces de pronto es como, pues el perrito necesita caminar. Ahora yo entiendo que hay carriolas para perritos que están muy viejitos y que no pueden caminar y que las personas deciden que tienen que estar junto con ellos sí o sí. Yo no estoy tan a favor de eso porque no me ha tocado tampoco estar en esas circunstancias. Aunque sí han muerto perros contigo. Han muerto perros conmigo. Parece que yo los estoy matando, pero no, No, amistades, es yo decir, no hice de eso. viejos. De viejos, les han pasado cosas. Pero, o sea, no me he visto en esa necesidad y además de cualquier manera, Leona es como de mi tamaño, entonces tendría que ser un coche en donde la tendría que llevar, o sea Su que, Cadillac. ajá, o sea, no podría ser así. Pero bueno, el caso es que es algo extraño que está sucediendo ahora y sí se ha insertado en esta, pues en este tardo capitalismo rarísimo en donde es como, los perros ahora todo el mundo ya los quiere, vamos a hacer un mercado de perros y el mercado de las cositas para los perros es alucinante, o sea, es como el Producto Interno Bruto de Zambia, o sea, es alucinante, hay muchísimo dinero metido ahí para un chicle especial que les limpia los dientes a los pequineses. O sea, cosas así de específicas y de puntuales, ¿no? Y pues ahí están las carriolitas y entonces pues ya los perros pueden estar en todos lados. Y eso es algo raro porque también yo no estoy diciendo que no estén en el centro comercial, lo que sí pienso es que pues, si el perro está gritando o el perro está inquieto, el perro está ladrando, el perro, o sea, pues tampoco está bueno ni para el perro ni para la gente que está ahí, es como complicado, ¿no? Entonces, no sé, es algo en lo que estamos tratando todos, yo creo que de entender qué está pasando y alguien de la generación de Pedro Sola, de decir, ¿esto qué? O sea, mi mamá ya los habría puesto a todos en orden, el perro va en el patio, porque pues así era Porque como así había era en su vivido. Sí, sí, generación sí, así era como había y porque vivido. los modelos de familia se transformaron. Totalmente. Es decir, y creo que digamos, la provocación de Susana Zabaleta es buena porque pues, Pedro Sola es un hombre que salió del closet muy mayor Ujú. y salió del closet muy mayor porque en su época eso no era No, no viable. estaba bien visto. Como en su época estar con el perro No era viable no era tampoco. viable y hoy es viable y Susana Zabaleta puede salir con su perro fotografiada. Ahora, tú en Perros y Personas exploras algo que a mí me parece muy relevante para esta discusión. En Perros y Personas, Julieta, casi cada capítulo, hay excepciones, pero casi cada capítulo lleva el nombre de uno de sus perros. Y pues está la perra que era sorda y tenía un trastorno etológico. Está la perra que venía de Alemania de un entrenamiento que era como si tuviera 2 maestrías, dice Julieta, pero tenía un cierto temperamento que no era el mismo del que la perra que era su hija, que también tenía un entrenamiento alemán muy cabrón, pero tenía otro temperamento. Y luego está la perra recogida en una construcción en medio de la playa. O sea, y lo que van haciendo ustedes a lo largo del libro es, y a lo largo de tu vida, pues es adaptarse a cada perro. Es decir, pues ustedes no se llevan igual con Boric que se llevaban con Yasha. Es decir, son perros muy distintos. Parte de esta buena convivencia con los perros, y estoy también pensando en el bienestar de los humanos y del tío Pedrito mismo, es oír a los perros. O sea, es entender, pues, para qué son buenos y para qué son, y para qué no, y en dónde están a gusto y en dónde Sí, no. totalmente. Hay una parte también en una idea que no es de la posguerra, sino es previa, empezó en el siglo XVIII y se volvió muy firme en el siglo XIX, y que bueno, que tiene muchísimo tiempo de existir, que es que somos muy superiores, los seres humanos, es decir, el Homo sapiens es muy superior al resto de las especies. Cuando Darwin dijo, bueno, no, a ver, o sea, todas las especies están en el mismo grado de evolución. O sea, no es como que nosotros estamos en la cúspide de la evolución y los demás están abajo en una escalerita. No, todos hemos llegado al mismo grado de evolución. Estamos exactamente igual de evolucionados y la gente estaba así de, pero ¿cómo? Pero si yo no soy un chango, o sea, esta cosa así como muy, muy confusa. Es como no somos superiores y no somos iguales. Entonces, Los perros huelen y oyen mucho más que nosotros, ajá, o sea, andan en 4 patas, o sea, nosotros vamos en vertical, ellos van en horizontal, pero pueden entender a lo sumo 500 palabras y nosotros podemos entender decenas de miles. decenas de miles, algunas personas y Algunos perros también. algunos perros también, ajá,
pero nosotros no podemos entender nada de lo que dicen los perros en general. Tenemos que hacer Hablamos un poco de perro todos. totalmente, pero a eso es a lo que iba. O sea, no es una conversa, no hay diálogos en la relación. O sea, no son relaciones específicamente o exclusivamente de palabras. Son relaciones en donde uno tiene que dar unos pasitos para atrás y decir, este perro está sintiéndose mal, está dolido, tiene miedo ¿por qué pasó? O sea, está viejito, o lo maltrataron en la pensión, o lo mordieron en la calle y no le gustó, o no sé, ¿no? Hay algunas cosas que los emocionan, que los excitan, y la mayor parte de la gente o está poniendo sus propias expectativas en los perros, o está negando cosas súper obvias. O sea, en el libro Que cuento por cierto es una pendejada que hacemos con los seres humanos casi todo el tiempo casi todo también. el tiempo también, pero con los perros de pronto se vuelve algo más o menos cruel, porque no hay, bueno, no sin el más o menos, se vuelve cruel porque no tienen herramientas para salir de Si algo no hay en el manera de decir, oye, Julieta, no me andes basta. interpretando. Exacto, o sea, basta de esto, ¿no? O sea, con tu pareja sí es como de no, 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 no vas a decir lo que yo estoy pensando. En cambio, con el perro, pues sí puede pasar, ¿no? Y Descartes, hace muchísimo tiempo ya, pues no solo Descartes, muchos científicos hacían vivisecciones y decían, no pasa nada, o sea, son animales, no les pasa nada, a los perros no les pasa nada. Y entonces, claro que el perro estaba dando de alaridos de dolor. Y decían, no es dolor, es una cosa mecánica. Es como, Bueno, Descartes es decía dolor. que comían sin placer y lloraban sin dolor, lo cual hoy sabemos que es falsísimo. Digo, en el número de Time que les platico, hay muchos testimonios de médicos en institutos de investigación en Austria, en Suecia, en Estados Unidos, que hacen resonancias magnéticas de los perros, que saben perfectamente que los perros piensan, sienten y entienden. Totalmente. O sea, de hecho, en perros y personas también hay, o sea, algunos estudios de cómo sienten afecto por su comida, cosa que con la que yo me identifico. Lo dices Y también. este, y sienten un afecto muy peculiar por ciertas personas y distintos niveles de afecto, como nos pasa a todos en las familias, ¿no? O sea, tenemos no el mismo, o sea, no es la misma sensación de afecto, no es la misma profundidad de afecto con mamá, papá, un hermano, otro hermano. O sea, eso va variando, es variable, no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, la- o sea, poner en los perros algo humano es quitarle al perro su propia personalidad, o sea, su propia forma de ser perro, ¿no? Y me parece que uno de los trabajos que tendríamos que hacer nosotros como seres humanos es justo dar un pasito para atrás, entender a otros seres humanos, desde luego sí, o sea, ser más empáticos, ser un poquito menos soberbios, ¿no? Y con el resto de las especies, muy particularmente las especies de compañía, tendríamos que hacer eso mismo. Va a ser además aquí un acto de contrición público porque podría servir para ilustrar el asunto con una historia del gran Ralston al que conociste y que era un perro muy bien educado y muy lindo, pero una vez protagonizó una historia verdaderamente atroz. Estábamos sentados en un café en la Plaza Río de Janeiro, en una junta, estaba yo con un amigo y con una amiga, tenía una junta de trabajo y pasó un señor muy mayor. Y Ralston se acercó al señor muy mayor y lo mordió. Ralston no es un perro que mordiera gente, pero Ralston se relacionaba particularmente mal con la gente mayor. No, no con mi suegra, sino creo que vivía con nosotros y que era muy mayor y que era su abuela muy querida, pero creo que Ralston era un perro que no estaba acostumbrado al olor de la gente mayor. Y generalmente cuando había gente mayor empezaba a ladrar muy desaforadamente y había que alejarlo. Y cuando fue pasando este señor muy mayor del brazo de su nieta, estábamos distraídos trabajando y no nos fijamos y se acercó y lo mordió casi como en cámara lenta. O sea, esas cosas muy perturbadoras. Bueno, el señor tenía una enfermedad dermatológica que hiciera que sangraba copiosamente en Uy, cuanto recibía cualquier herida. Terminamos en el hospital. Ralston terminó con la regañiza del mundo, tuvo que llegar a unirse con la cartilla de vacunación. O sea, el medicamento no aparecía, yo recorriendo farmacias por todas las ciudades. O sea, turbodrama de la vida. Y leyendo a Haraway, entiendo qué pasó con Ralston. Una de las cosas que explica es que los perros deben ser
enfrentados a la mayor diversidad de gente Ujú. posible desde que son pequeños, para que entiendan que una persona que huele a viejo o una persona con lentes, o a lo mejor viste esta película de Samuel Fuller, White Dog, que es terrorífica, de un perro que ha sido entrenado a ser racista y a morder a los negros, pues para entender que una persona con la piel negra o un viejo o una persona con lentes es algo normal, pues tienen que verlos desde chiquitos. Y supongo que Ralston no estuvo lo suficientemente enfrentado a gente vieja y por eso terminamos protagonizando ese zafarrancho que afortunadamente no terminó en nada. No finalmente, detrás del reclamo de Pedro está el señalamiento a personas que llevan a la tienda departamental, al restaurante, al súper, a perros que no han sido entrenados para vivir esa realidad. Y no es culpa de los perros, No, claro. es que pues, no están Pues no, familiarizados con ese entorno. es como los niños que hacen berrinches y pataletas. Yo no estoy diciendo que yo a mí me caen bien en términos generales todos los niños chiquitos, me caen muy bien y me caen bien. Me parece súper raro y me llaman mucho la atención y me deprime que después algún día a lo mejor van a ser diputados y bueno, en fin, ¿no? Oye, Pero hay diputados que me han caído bien, incluido mi ajá, papá. okey, sí, pues, pero, ya sabes a qué me refiero, pero entonces, o sea, el problema no son esos niños que están a lo mejor haciendo drama. Yo entiendo que a veces un niño está, o sea, está sobrepasado por sus emociones o algo le pasó, se cayó, se lastimó, no sé qué, pero hay niños que necesitan llamar la atención de una mamá que está pegada a su celular o que lo que sea. Ahí hay un problema que tiene que ver, o sea, porque son a lo mejor socialmente perturban un entorno, ¿no? Lo mismo los perritos pueden perturbar un entorno y es un tema de educación y de límites. O sea, los perros también necesitan límites, igual que los niños, igual que nosotros, supongo, ¿no? O sea, el problema es que de pronto hemos tenido un exceso de límites, pero y que estamos tratando de romperlos y que está confuso el rollo de los límites y así, pero un perro que tiene buenos límites es un perro que funciona mejor, él mismo funciona mejor o ella misma funciona mejor. O sea, sabe, aquí no, esta es la hora de la comida, este es el lugar para comer. La gente que llega a la casa, pues son invitados, ¿no? O lo que sea, ¿no? Cosas así que suenan como a tonterías y uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer eso? Hay muchísimas formas de entrenar a los perros. Antes los perros se entrenaban solo a golpes o con mucho maltrato, Cosa que ya está muy muy desacreditada, digamos. desacreditada. Eso ya no es así. Pero bueno, pues ahí es bastante complejo, porque además hay No, otra bueno, muestra cosa. estadísticamente ser ineficaz, sobre todo. Sí, 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 sí. Pues sí, ¿no? Porque los primeros perros, pues, eran muy obedientes, pero se volvían loquitos, más o menos Pero pronto. a ver, te lo pregunto porque además está en tu libro. No a todos los perros se les entrena igual, ¿no? O sea, No, el no, para testimonio que nada. tú das es de, o sea, tú tienes unos desde unos Sí, entrenamientos militares que ya te llegaron así muy cabrones, sí, hasta unos que yo los veo muy Montessori. sí. Los perros esos del entrenamiento militar que tú dices son dos perras particularmente que adopté cuando ya habían sido jubiladas y que fueron perras de guardia y protección y ataque. Habían sido entrenadas en Alemania una y la otra en Alemania y en la República Checa, y pues fue una cosa que como que sí, sobre todo a la segunda Adela, como que me la quebró, no aguantó mucho, además, porque esos perros no tienen dueño muchos años de su vida. Son perros que andan de un lado para De el otro. chamba. Son perros o sea, que no tienen a alguien, ¿no? Que necesitan, porque, pues, coevolucionamos. Entonces, y sí, ciertamente, no sé, bueno, Carlota era imposible. Carlota era sorda, tenía muchos problemas mentales, tenía alucinaciones, Y yo este era una perra que ustedes terminaron por determinar que no era para ustedes. Cuentas que se va a vivir a una casa con un gran jardín y dos bulldogs franceses. ¿Sabes si ese fue su sí, destino ese feliz? fue su destino feliz. La casa no estaba en México, estaba fuera de la ciudad, en un lugar en Morelos, y allí fue su destino feliz después de tuvimos noticias durante unos años de ella y luego ya perdimos ese contacto, pero estaba contenta y vimos unas fotos de ella con los perros esos bulldogs y corría y corría y corría como loca atrás de ellos y ellos atrás de ella y estaban todos como muy bien. Ese era su lugar y Ese no tu era su casa. lugar, en mi casa la pasó súper mal y yo creo que nosotros la recogimos en la calle, iba corriendo como un espíritu en pena, como un alma en pena. La recogimos, no lloró, no hizo nada, no pasó nada, y después de un rato, cuando se le
se le, o sea, se le desacomodaron las cosas en la cabeza. Perseguía todo el tiempo sombras y se volvió algo muy, muy angustiante. Ella vivía angustiada todo el tiempo estaba rascando, veía una lucecita y la rascaba, lloraba, estaba súper inquieta, la pasó muy mal. No había manera de educar un perro así, o sea, ¿cómo? No se podía y además sorda era imposible. Entonces, cuando se fue a un lugar abierto enorme, ya, o sea, como que esos dejaron de estar ahí los fantasmas que estaban en mi casa. Eso me lleva, no hay una buena práctica universal para los perros, ¿no? Es decir, Pues como no hay hay, un, hay perros que son de jardín y hay perros que son de centro comercial y hay perros que son de restaurante y perros que no, y perros que son de campo y perros de ciudad pues y sí. perros de bozal y perros de que no. Sí, o sea, no sé, lo de los bozales es una cosa que es más compleja y depende de muchas cosas. Bueno, yo tengo una amiga, no lejos de aquí, que tiene un perro encantador con los humanos, pero muerde a los otros perros. Sí, Entonces, pues lo sacan a tiene que pasear con tener bozal, bozal. no para Sí, proteger a los humanos, para proteger a los perros. en algunos lugares es obligatorio. O sea, en algunos lugares, por ejemplo, si vas a llevar al animal, si vas a llevar a tu perro en metro, o sea, viajar con él en algún lugar público, tienes que ponerle un bozal, Ujú. no en México. Si no me equivoco, en Francia así es. Sí. Y en España en algunos lugares también ahora está pasando en Inglaterra, en fin. Porque sí, o sea, de repente los perros se vuelven locos, o sea, así como acá de repente, pues, o sea, también hay gente que se vuelve loca, ¿no? Y de pronto tira un balazo, nada más que los perros, pues obviamente no funcionan igual. Y yo pienso en los perros también como en esta cosa, o sea, son tan distintos como perros hay. Cada perro es único y diferente, ¿no? Las razas sí tienen ciertas particularidades emocionales y fisiológicas y de apariencia, ¿no? Pero no son, o sea, no, eso no los define ya 100%, ¿no? Es como en una familia, pues sí, o sea, hay gente que conoces y dices, no puedo creer que sean hermanos. ¿Cómo qué pasó ahí, no? Y en cambio hay unos que no son hermanos, pero se llevan también que podrían ser hermanos y, o sea, es una cosa muy extraña, tiene que ver con algo distinto, con algo que tiene que ver con el individuo muchas veces. A ver, es que yo creo que ahí, digamos, la regla del individuo es la regla que termina imperando. Es decir, a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo no veo mal en que los centros comerciales o los restaurantes o los supermercados permitan el acceso a los perros. Creo que eso facilita la vida de muchas personas que no pueden dejar a sus perros solos en sus casas o que les permite llevarlos antes del paseo, después del paseo o en lugar del paseo. Creo que ahí lo que hay que tener en cuenta es el criterio del dueño para ver qué perro sí puede ir ahí y qué perro no puede ir ahí y en qué circunstancias puede ir ahí. ¿Es a criterio del perro, del dueño? O sea, es que hay muchos lugares en los que yo siento que debería de decir: "Mire, señor, usted no puede pasar, su perro sí". Eso es la mayoría. Yo Su perro se ve muy, muy bien educado. Este, yo creo que, o o sea, debe haber restricciones donde en no los se debe admitir a en los los perros. lugares o sea, los hospitales no se debe admitir a los perros. Este, en los lugares privados tienen, por lo menos en México, el derecho de decir: "Los perros no entran". Los supermercados puede ser complicado. Ahora entiendo que hay algunos en los que sí puedes entrar con perros, pero, No en mis tiempos con Ralston. Ahora supongo que sí. este, porque, pues, hay comida fresca y, bueno, en fin, eso puede ser como poco higiénico para las personas ¿Pero y legislarías prohibiendo el acceso de perros a algún lugar distinto a los hospitales, digamos? tal vez a los supermercados, pero yo no legislaría, No legislarías. yo por eso escribo, yo por eso yo no No, bueno, yo no pero legislo si nunca. hicieran un mecanismo de democracia directa, un plebiscito, un referéndum No lo sé, sobre fíjate. el acceso o no acceso de perros a lugares, ¿votarías porque se les prohibiera el acceso a algún lugar además de los hospitales? No lo sé. A lo mejor a los lugares en los que hay mucha comida, pero no estoy segura tampoco. A los hospitales sí, seguro. O Ok, sea, los hospitales sí. pero como dueña de perros, como familia de perros, ¿hay lugares a los que no llevarías a tus perros o Sí, no algunos los llevo perros al no los llevas al supermercado, supermercado? pero, también mis perros, o sea, estos que tengo ahora son bastante poco, son son como unos hooligans, pero, ¿Al restaurante sí?
No me siento tan cómoda, o sea, lo he hecho alguna vez, pero no me siento tan cómoda. Em, no tanto, o sea, a casa sí, y mucha gente va a mi casa y eso sí no tiene broncas, ¿no? Pero no, pero te digo que porque ellos 2 no, estos 2 que tengo ahora no son tan sensatos. Pero lo que bueno, ahorita que estabas diciendo legislar lugares en los que no, y dije hospitales, me acordé que hay muchos perros que van a los hospitales a Como perros de compañía emocional. exacto, o sea, perros que son como perros de trabajo para niños con cáncer, o para pacientes terminales, o para, por ejemplo, personas que tienen demencia senil, algunas formas de Alzheimer, les ayuda a tener ahí, los perros. O sea que es O difícil. sea, ¿te parece más bien que debe ser a criterio de cada familia? Pues, a criterio de cada familia puede ser. Ahí lo que me preocupa, como te decía, es como: "Señor, usted no puede traer su perro", sí, o sea, de pronto sí pienso que hay gente que no, que que piensa que el perro es una extensión de sí mismo y es una extensión que tiene, o sea, carta abierta para hacer lo que sea, y eso se vuelve complicado, ¿no? O sea, se vuelve así como son unos interlocutores, pues, que no son el perro mismo, sino una cosa muy Pero extraña. a ver, ¿no pasa lo mismo con los niños? Totalmente, es lo que decía hace rato, ¿no? O sea, sí, sí, totalmente. Y pues nada, pues te cambias de mesa, ¿no? Y ya. Sí, Es decir, me acaba de pasar de estar al lado de unos niños muy ruidosos a un restaurante y decirle, me dice, bueno, pues ya cambiémonos a la terraza y ya. sí, a mí no me molestan los niños tan ruidosos, a menos de que sea una pataleta así, de esas que dices como: "Dios de mi vida", o sea, ¿dónde está alguien que haga que este niño se contenga un poquito o esta niña se contenga un poquito? Yo creo que yo prefiero a los perros ruidosos o a los niños ruidosos que a los adultos ruidosos, pero esa es Sí, otra eso discusión. es lo que sí, sí, eso también se vuelve complicado. Ahora, una de las cosas que tiene que me parece que está ocurriendo con los perros es que, o sea, los perros siempre han estado donde están las personas, y cuando las personas están más hacinadas, como ahora nosotros en la Ciudad de México y en muchas de las ciudades de este país, y cuando hay como estas posibilidades socioeconómicas que te dan chance de llevar al perro a lugares porque hay como más acceso a estos sitios, va a haber más perros y más problemas. Y entonces ahí se van a empezar a regular esas cosas de una manera que todavía no está ocurriendo. Ahora, también es un asunto de buenas prácticas urbanísticas y de buenas prácticas cívicas, ¿no? Es decir, el domingo que estaba yo en la tienda departamental, bueno, además de haber unos vestidos y unas bolsas elegantísimas, pues también hay un bolsitos de plástico cada tanto para que agarres y recojas la porquería de tu perro y pues también la buena práctica de hacerlo. Tú le dedicas un capítulo al asunto de perros y personas, es decir, pues si tienes un perro también tienes que recoger atrás de él, Toneladas, de mierda. toneladas de mierda. Y ahí en muchos lugares también están poniendo estos letreros. Vi recientemente uno que decía, si su mascota, se referían como mascota, pero son casi que solo los perros que entran. Si su mascota echa a perder o sea, comida o vestido o lo que sea, o sea, usted lo va a tener que pagar. Bueno, tu hijo, tu marido, tu esposa, digo, pues Sí. también. Eso, pero eso está como medio dado por sentado, pero como que la gente de pronto piensa como: "Ay, no, fue el perrito, ¿yo qué?". O sea, No, pues no. esas son cosas muy extrañas. Sí, antes, por ejemplo, la gente iba antes estoy hablando de siglos atrás, o sea, la gente estaba en los mercados y estaban ahí los perritos, o sea, los perritos de las propias personas iban y luego regresaban todos juntos. O sea, como que eso no era una cosa mal vista, pero pues también el piso era de lodo, o sea, como que han cambiado las cosas, ¿no? Han ido cambiando y van a seguir cambiando. Julieta García, Perros y Personas, está Una historia de amor, es su subtítulo, está editado por Reservoir Books Así y lo es. pueden conseguir con muchas dificultades en librerías porque se agotó rapidísimo, pero con mucha facilidad en ebook. Ahí sí Sí, no, está. lo pueden comprar en línea Y en también. línea también está, o sea, Sí, hay sí, sí. ejemplares físicos Sí, disponibles. hay ejemplares Bueno, es físicos. que salió ya hace un ratito, pues nos tardamos en hacer este podcast, porque estábamos esperando a Pedro Sola. Y Julieta, ¿a ti en dónde podemos seguirte en redes sociales y en dónde podemos leerte? Me pueden seguir en redes sociales en Julieta Ga, en X.
Yo le digo Twitter todavía. Yo le digo Twitter también y Y mejor no le digo. Ajá. Y en La Julieta Gá en Instagram. Y me pueden leer en la revista de la universidad, que es en donde también trabajo. Ahí hay algunas cosas mías publicadas y pues ahí de vez en cuando estoy en otros lados. Y tiene un amplio catálogo bibliográfico a disposición en librerías de prestigio. Yo me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads, leer en el Heraldo de México los miércoles. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Hay perros de todo tipo en este mundo, perros que les gusta olisquear pañales y hasta chupar pañales. Qué horror. El joven Ralston con un hielo impregnado en Campari en la boca los hubiera reprobado tremendamente. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.